Y hermanos, el camino a la vida eterna, el camino al reino de Dios, es bastante sencillo. Decía el profeta Amós hace 8 días, busquen al Señor y vivan. Eso es lo que se necesita para la vida eterna. Busquen al Señor y vivan. Qué claro y simple, ¿no? Es el camino. Eso es lo que se necesita, buscar al Señor y vivir. Dice Amós 5:6. Y aún así, hermanos, dice el Señor Jesús también aquí en el Evangelio de hoy, que más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y es que, hermanos, la palabra nos enseña que a pesar de que el reino está a la mano, como decía San Juan Bautista, para muchos es imposible entrar en él. Y el Evangelio de hoy, que es San Marcos 10, del 23 al 31, presenta este mismo imposible para los que según Jesús confían en las riquezas. Y hermanos, como sabemos, este comentario que hace el Señor sucede a propósito de este joven rico que además de haber sido recto, fíjense bien, esto es muy interesante, este contexto. El joven rico había sido un buen judío, había sido buen creyente, había guardado todas los mandamientos según él mismo lo dice. Pero si se ponen a pensar, además de ser así, el joven rico tenía los medios financieros para asegurarse el perdón de Dios. Según la institución del templo, si ustedes se fijan, ¿qué era necesario para recibir el perdón en la institución del templo? Ofrecer sacrificios de expiación. Y los sacrificios, como lo vemos, no eran baratos. El Señor Jesús, cuando fue presentado en el templo, llevaron 2 tórtolas o 2 palominos. ¿Por qué? Pues porque eran pobres. E imagínense entonces qué confianza tenía este joven para vivir la vida que quisiera, pudiendo comprarse los bueyes que fueran necesarios, los corderos que fueran necesarios, para en este caso tener una relación con Dios garantizada. Y sin embargo, hermanos, en lo que vemos en el diálogo que tiene el Señor Jesús con este joven, hasta para el rico o el más rico o el más posibilitado, el más justo o el más recto, es imposible entrar en el reino de Dios por mérito propio, y esto es importante. No podemos entrar en el reino de Dios por mérito propio. Hermanos, en aquel caso particular, el dinero había sido el punto de quiebre. Fíjense, el joven tenía muchas riquezas, dice San Marcos, y ese había sido el punto de conflicto, el dinero. Y sin embargo, hermanos, en nuestra vida cristiana y en la vida de la iglesia comprobamos que no solo la riqueza se vuelve un estorbo para nuestra entrada en el reino de Dios. Y hermanos, aquí tristemente el Señor menciona, con un tono de tristeza, el Señor Jesús menciona cuál es el problema de fondo en este caso, que es confiar en algo más antes que en Dios. Que es confiar en algo que no es el Señor como primer lugar. Y hermanos, fíjense cómo con esto en mente la palabra nos enseña que hay muchas cosas en nuestra vida que tienen la capacidad de darnos un sentido de confianza. Los psicólogos dicen que esta es parte de una de las elementos esenciales de la estabilidad emocional del ser humano, la confianza, la seguridad. De tal manera, hermanos, que así como nos enseña también la palabra, todo lo que tiene un sentido, lo que nos puede dar un sentido de seguridad o de tranquilidad, se puede volver un estorbo en nuestro camino a la vida eterna. Y de hecho, en la mayoría de los casos no se puede volver, más bien se vuelve un estorbo en nuestro camino a la presencia de nuestro Dios. Y hermanos, en este caso fue el dinero.
pero también puede ser la familia, el trabajo, las relaciones humanas, las relaciones románticas, el poder, la fama. Tantas cosas que, fíjense, además de ser regalos que da nuestro Dios, también tienen en común dos cosas. Tienen en común dos cosas muy importantes. Y la primera de estas características es que hasta cierto punto están en nuestro control. La familia, el poder, el dinero, hasta cierto punto lo tenemos en nuestra mano. Pero la otra característica es la que no es la mejor, que en este caso son temporales. Y lo que dan es un alivio temporal. Y fíjense, hermanos, si nos ponemos a pensar, y en lo que también enseña el Señor Jesús aquí, el dinero, el atractivo del dinero, el problema del dinero no es en sí qué tan brillosito está el billete. No es en sí qué tan valiosa es, podríamos decir, la plata que tenemos, el oro que tenemos. Ese no es el punto. El atractivo del dinero es la capacidad que tiene de comprar tranquilidad, de comprar seguridad y hasta cierto punto, en consecuencia, el control sobre nuestra realidad. Porque pues de hecho la razón por la que nos compra tranquilidad, la razón por la que nos compra certeza, es porque nos da el poder sobre nuestra vida, sobre nuestra semana, sobre nuestro mes, sobre nuestros problemas. Es un control financiero, si así lo quieren ver. Y estamos hablando del dinero porque es el tema del que está hablando el Señor Jesús, pero esto aplica para cualquier situación. No se diga, por ejemplo, las relaciones familiares. ¿Qué nos dan? Pues nos dan el control sobre nuestra soledad, por ejemplo. Nos dan el control sobre nuestras necesidades que no podemos suplir, necesidades emocionales, etcétera, etcétera. El punto es que nos dan cierto control. Y hermanos, esto se oye muy bien y toda la gente, todos, no hay nadie que no sienta este atractivo y caiga por él. ¿Cuál es el problema? Pues sin importar la dimensión o la duración o el tipo de control, el tipo de tranquilidad que nos da el dinero, la familia, el poder, etcétera, etcétera, al final ninguno de ellos es eterno. Y ese es el problema. En mi clase de historia del Medio Oriente, mero estábamos hablando del rey humanamente más sabio de la historia. Y en estándares modernos, entre uno de los 50 hombres más ricos de la historia, que fue el rey Salomón. Y hermanos, el rey Salomón comprobó en carne propia esta situación de lo perecedero que es los goces humanos. Y en el libro de Eclesiastés, hermanos, que leímos de hecho el día de hoy, en Eclesiastés 5, Salomón reconoce que a pesar de verdaderamente haberlo tenido todo, porque él sí lo tenía todo, él sí tenía dinero, él sí tenía poder, era el más poderoso del Medio Oriente en su momento, era el más rico, más sabio, y a pesar de tenerlo todo, al final las certezas humanas, al final los dones humanos son temporales y son nada. Y el predicador de Eclesiastés usa la palabra vanidad. Vanidad. ¿Y qué palabra tan curiosa, ¿no? Vanidad. ¿Qué es vanidad? Pues vacío, nada. Y fíjense, Salomón, de hecho, lo leímos hace un momento, en Eclesiastés 5 habla de todo el trabajo que toma, todo el esfuerzo que toma tener dinero, tener producción, tener resultados, y al final él lo dice, todo esto es para nada. Y pone un ejemplo Salomón que también lo adoptaron muchos pueblos. ¿Qué es eso de que llegamos
con nada y nos vamos sin nada. Y cuando lo ponemos nosotros en perspectiva, a la luz de lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, fíjense cómo nos vamos, venimos con nada y nos vamos con nada porque somos nada. Y hermanos, fíjense entonces cómo cuando comparamos la sabiduría de Salomón en este libro existencialista de Eclesiastés con las palabras del Señor Jesús, fíjense cómo sus diálogos con los fariseos, con el joven rico, etcétera, etcétera, muestran que ni nuestras buenas obras, ni nuestras riquezas, como en el caso del joven, fíjense cómo el joven tenía los dos, tenía buenas obras y tenía riquezas. Pero lo que vemos es que ni una cosa ni la otra ameritan el reino de Dios. Ni la justicia nuestra se puede ganar el reino de Dios, la entrada a la vida eterna, ni las riquezas o lo que sea que nos dé confianza dura bastante como para darnos vida eterna. ¿Se han puesto a pensar en eso? Todo lo que estamos trabajando, todo lo que estamos cosechando un día, va a ser nada. Y entonces, hermanos, yo creo que con esta imagen en mente, pues podemos decir, ¿no? Como los discípulos que estaban atónitos, podemos decir con ellos, pues entonces, ¿quién podrá ser salvo? O sea, si alguien rico y justo no lo va a conseguir, pues entonces, ¿quién? Y hermanos, ciertamente, pues así es la situación. Y dice el Señor Jesús, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y hermanos, tristemente, aunque nuestras riquezas son efímeras, aunque nuestros placeres son efímeros y se acaban, cómo fascinan nuestro corazón. Hermanos, le hemos dicho tantas veces, denle dinero, denle poder a cualquier persona y verán si no se pervierte. Si la gente pobre se pervierte, imagínense. Y es que aquí el punto no es un discurso comunista como lo entienden los romanos o los monjes. Ese no es el punto. El punto es que nos encanta distraer nuestra atención y poner nuestra confianza en cosas tan temporales, en cosas tan intrascendentes, en cosas tan vanas como nosotros mismos. Y ahora sí, como dice la gente hablando de monjes, a buen santo te arrimas. Como si el dinero te pudiera comprar la vida eterna, como si el dinero te pudiera garantizar la entrada en el reino de Dios. Hermanos, el dinero no puede comprar más que lo que te queda de vida. ¿De verdad tanto le vamos a dedicar para 60 años de vida? ¿Para 30 años de vida? O como para 2 horas, porque al rato nos morimos y se acabó. Decía yo en algún estudio bíblico, bueno, hasta por pura codicia, ¿no? Yo diría por pura inversión, hay que ponerle más esfuerzo a la vida eterna, ¿no? Yo digo yo. Pero no pasa. O sea, ni siquiera el hombre codicioso, ni siquiera el mejor de los inversores le pone más ganas a lo eterno que a estos 20 años. ¿Por qué, hermanos? Porque bien dice el Señor Jesús, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ese es el problema. Y digo un rico, puedo también poner un workaholic, es decir, los adictos al trabajo. Puedo decir un famiólatra, idólatra de la familia,
un un ególatra, incluso un fascinado en mí mismo. La entrada del reino de Dios es más chiquita que el ojo de una aguja. ¿Y cuándo van a entrar todas estas personas? Y hermanos, esta metáfora hiperbólica que usó el Señor Jesús del camello por el ojo de una aguja es el ejemplo perfecto por el que aprendemos que esa vida en el reino de Dios a nosotros sí nos es imposible llegar. Y es imposible entrar en el reino de Dios. Porque el que confía en las riquezas no siempre es rico. Porque el que confía en la familia no siempre tiene familia, porque etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que es imposible, ya sea con nuestras justicias o con nuestras vanaglorias, entrar en el reino de Dios. Y sin embargo, hermanos, ante esta situación y esta verdad, ¿qué dice el Señor Jesús? ¿Qué dice el Señor Jesús? ¿Qué diría aquí mirándonos a nosotros, viéndonos camellos gordos sin poder entrar en el reino? ¿Qué nos habría dicho el Señor Jesús en este momento? Para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Fíjense, hermanos, qué bonito pasaje, ¿no? La entrada al reino de Dios es imposible para nosotros, pero no para Dios. Y se fijan cómo luego esto lo torcemos para decir lo que es imposible, para Dios sí es posible, y sí vas a poder pagar tu casa, y sí vas a poder recuperar a tu ex, y sí vas a poder conseguir ese puesto de trabajo o ese puesto de gobierno. Se fijan que el Señor nos está diciendo el evangelio y lo torcemos para volver para hacer más gordo a nuestro camello. No, hermanos, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué es eso imposible que el Señor consigue? Pues porque, hermanos, si nos parecía imposible que un camello entrara por el ojo de una aguja, según la hipérbole del Señor Jesús, pues fíjense que más difícil e imposible fue que aquel a quien el universo no pudo contener fuera contenido en un vientre. Y que sufriera y que muriera por quienes no se lo ganaron, y que además, como dice San Pablo en Corintios, resucitara al tercer día, porque eso no lo hace nadie. Y hermanos, el Evangelio enseña que lo imposible Jesús lo hizo posible, llevando sobre sí nuestra incapacidad, nuestra temporalidad, nuestra vanidad, lo efímero de nuestra naturaleza. El Señor Jesús lo llevó en la cruz. Y así como nos hizo creer cuando no podíamos, el Señor de lo imposible sí puede intervenir en nuestras situaciones. El Señor de lo imposible sí puede sanar nuestras finanzas, sí puede sanar nuestras relaciones, sí puede sanar nuestra salud, porque es el Dios de lo imposible. Pero más que eso, más que ser un banco, más que ser un doctor, más que ser un genio, el Señor nos ha prometido que entraremos en su reposo, como dice Hebreos. Y el Señor nos ha prometido, hermanos, que esto que es imposible para nosotros es posible para Él. Y esto lo sabemos nosotros, hace 16 años el Señor lo probó y sí entró alguien en su reposo. Y lo hace cada momento en el que alguno de los suyos necesita un milagro, el milagro de entrar a la vida eterna. Y hermanos, ¿quién pues podrá ser salvo? Pues aquel a quien el Dios de lo imposible llama y lleva a su reposo. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias, Padre, porque debido a estos milagros que tú has hecho, Señor, debido a este milagro que fue la encarnación, la muerte y la resurrección de tu Hijo, Señor, tú, Padre, nos has concedido la oportunidad de lograr lo imposible.
Tú, Señor, nos has dado la bendición de llegar a lo imposible, Padre, y así como lo has hecho con muchos santos en el pasado, lo harás así también con nosotros, Padre. Señor, te pido que nos ayudes a no confiar en las riquezas, Señor, a no confiar en la vida que podemos controlar, a no confiar, Señor, en las cosas tan efímeras como lo somos nosotros. Y Padre, te pedimos que tu palabra eterna, que tu Hijo que vive por siempre, sea el objeto de nuestra confianza, Señor, sea el objeto de nuestra certeza. Y Padre, te rogamos que así como lo hiciste con tantos, un día tú nos lleves también para que podamos entrar a tu reposo. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.